principalmente sobre esta serie, que es la cuarta parte de la serie, Siria, el Islam y la Biblia. Todos los que no han perdido el curso de esta serie, los que las han seguido en YouTube, están en YouTube, pon Armando Alducin en YouTube y ahí están todas las series, pueden entender lo que está pasando en el Medio Oriente, pueden entender lo que ha pasado, este cambio de administración en Estados Unidos, pueden entender lo que está pasando en México, en Centroamérica, podemos entender el mundo. Si no comprendemos el mundo a nuestro alrededor, es como si nos metemos a una jaula o una brújula donde solamente me importa yo, mis intereses, mi trabajo, mi consultorio, mi taller, mi vida, y me desconecto de todos los demás. Y esta es la situación en la que comienzas a enfriarte, porque cuando comenzamos a olvidarnos que somos misioneros a un mundo necesitado, ya seas médico, ya seas dentista, carpintero, plomero, albañil, no importa el oficio que tengas, en cualquier lugar somos enviados para poder dar un mensaje al mundo entero. Y ese lugar donde tú vives, donde tú trabajas, es tu lugar de tu misión, donde debemos de compartir nuestro testimonio acerca de que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para que recuerdes que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, porque hemos sido llamados con un llamamiento santo por la gracia que se manifestó en Jesucristo con su aparición, que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Entonces tenemos que entender que por esta vida pasamos una sola vez. A unos Dios les dio 20 años de edad, a otros 10, otros mueren al nacer, a otros les dio 60 años, a otros 75. Nuestro hermano Wayne Myers, que acaba de morir, de 103 años. Es uno de los más grandes hombres de Dios que Dios levantó en México y en Latinoamérica. Un gran hombre, a 103 años murió estos pasados días, 103 años, y me mandaron su mensaje a sus 133 años y estaba lúcido, diciéndole a la gente, hablen de Cristo, no pierdas tu visión del mundo, vivimos para los demás. Qué vida más hermosa, más gloriosa y más bendecida, como el apóstol Pablo. Que lleguemos, no importa la edad que lleguemos, que sepamos que toda mi vida en el pasado cumplí mi misión. Porque eso es lo que venimos. Todo lo demás es secundario. Lo más importante es conocer realmente el propósito y el sentido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros con la vida tan corta que tenemos. Muy bien. Hace algunas semanas una noticia espectacular, sensacional, sacudió al mundo. Siria cayó. ¿En qué consiste lo espectacular y lo sensacional y lo increíble que esta nación gobernada por una familia llamada Assad, Bashar, al que destituyeron, era el tercero de esta generación, o sea, el nieto? ¿Cómo es posible que pueda realmente entender la gente las repercusiones que tenía, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Estados Unidos, en Europa, en África, en todos los continentes? Porque vivimos una época donde lo que sucede en México afecta al mundo entero. Lo que sucede en Estados Unidos afecta al mundo entero. Lo que sucede en Argentina afecta al mundo entero, para bien o para mal. Siria aparece en la Biblia en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando se levanta una estatua grandísima en el sueño de Nabucodonosor, y encontramos que la cabeza de la estatua era de oro, el pecho y los brazos eran de plata de la estatua,
el vientre era de bronce, las piernas de hierro. Y cuando el rey Nabucodonosor pregunta a los astrólogos, a los hechiceros, a los chamanes que le interpretaran qué significaba esta estatua, pues nadie supo. Lógico, porque Dios había dado este sueño a Nabucodonosor y Dios tenía señalada a una persona llamado Daniel, que era un judío que había formado parte del exilio donde habían los judíos llegado a Babilonia cautivos por 70 años. Entonces el Espíritu Santo le revela a Daniel el sueño, para no ir tanto a todo el capítulo, y le dice: Daniel, la estatua representa la cabeza, Babilonia. Muy bien, Babilonia en el Antiguo Testamento es Irak, Siria y el Líbano. Todo esto, los estudiantes de la Biblia tienen que tener esto, o apúntalo en tu libreta. Entonces, cuando tú veas en el Antiguo Testamento Babilonia, es una zona geográfica que actualmente la ocupa Irak, Siria y Líbano. Entonces, esto es lo que se llamaba también como la zona entre dos ríos, o la Mesopotamia. Y le dice: la cabeza es Babilonia, el pecho de plata era el imperio medo-persa, que derrotó a los babilonios históricamente. El vientre, le dice Dios a Daniel, vendrá un tercer imperio, que de acuerdo a la historia fueron los griegos. Alejandro el Magno derrotó a los persas. La palabra persa ahora es Irán. Cuando tú veas Persia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es actualmente Irán, porque hasta 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 a la República Islámica de Irán. Y las piernas representan el cuarto imperio mundial. ¿Quién derrotó a los griegos? El imperio romano. Entonces, cuando nosotros vemos que esta estatua representan los imperios mundiales de los gentiles o del pueblo que no es judío, que van a atacar tarde o temprano y al final de los tiempos a los judíos y a los cristianos, encontramos que son exactamente las naciones que van a formar parte del gobierno del anticristo. Si lo quieres apuntar, el gobierno del anticristo consistirá de Irak, de Siria, de Líbano, de Grecia y de naciones que formaron parte del antiguo imperio romano, las dos piernas, que fueron el norte de África, casi el sur de Europa y casi todo el Medio Oriente. Entonces, el gobierno del anticristo van a ser los 10 dedos de la estatua, que es donde una piedra en el sueño del rey viene del cielo, golpea los pies de la estatua, los pies, y la estatua se desmorona, dándonos a entender que en la segunda venida de Cristo estos imperios estarán vigentes, que no van a desaparecer en la historia. Y ahora que Siria es tomada, lo espectacular y lo increíble y lo asombroso de este suceso es que nadie se imaginaba que alguien pudiera tocar a Siria. ¿Por qué? Porque Siria tiene la base naval militar que tiene Rusia en el mar Mediterráneo. Entonces, Siria para Rusia representaba un punto militar estratégico. Y entonces Bashar Assad se sentía, ¿verdad?, el dictador de Siria, pues como un potentado. A mí nadie me toca, porque tengo a Rusia, tengo a Irán, tengo a Libia apoyándome. Ni siquiera los árabes de Arabia Saudita o de los Emiratos Árabes se pueden meter conmigo. Y de repente, un hombre llamado Jolani, que es un seudónimo, porque no es un nombre verdadero, a Jolani,
excomandante del grupo terrorista ISIS, excomandante de Al Qaeda, los niños con los que tú jugabas cuando eras niño, los peores terroristas que ha habido en la historia, entran a Siria apoyados por Turquía y por Qatar, que es otra ciudad que está en la península arábica y que es chiquitita, pero que es una de las naciones árabes que más sostienen el terrorismo en el mundo junto con Irán. Esto es lo sensacional y lo increíble, que pudiéramos creer, aún los que estudiamos la Biblia, que iba a caer el gobierno de Siria y que ahora Irán ya no va a meterse con Siria, ni le va a proveer de armas a Siria, ni tampoco el grupo Hezbollah, no van a poder entrar ni al Líbano tampoco, porque ahora está en manos de un grupo terrorista de excomandantes de Al Qaeda y de ISIS, la nación de Siria, apoyados en el norte por Erdogan, el presidente de Turquía. Aquí está el problema. En 1949 se forma una organización en Europa llamada la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico del Norte. Esta organización, que se forma en 1949, se formó en Europa para detener el comunismo que ya no avanzara más en Europa. Entonces, pues muchas naciones de Europa, la mayoría, se hicieron miembros de la OTAN. En otras palabras, la OTAN es el ejército de Europa. Sin embargo, vimos el siglo pasado, que Inglaterra se sale de la Unión Europea y que ahora Turquía tiene el mejor ejército ahorita que hay en Europa, el más peligroso, y ahora se pelea Erdogan con Putin en Rusia. Se hicieron amigos en la pandemia, porque Ucrania le surtía de trigo a Turquía. Erdogan, al darse cuenta que el trigo pues solamente puede venir de Rusia y el gas, le dice: Putin, mi amigo, ¿cómo estás? Ya sabemos que en la política no hay amigos, solo hay intereses monetarios y políticos. En la política no hay amigos. Entonces se hacen amigos mientras le surte Putin a Erdogan, a Turquía, trigo y le da gas. Sin embargo, Turquía pertenece a la OTAN. ¿Qué significa esto? Muy bien. En los artículos de la OTAN, el artículo número 5 de la OTAN dice lo siguiente: cualquier nación que pertenezca a la OTAN, que sea atacada, si España es atacada, si Bulgaria es atacada, si Turquía es atacada, todas las naciones miembro de la OTAN la vamos a defender. Ucrania iba a ser de la OTAN y por eso Putin invadió Ucrania. Cuando ya la OTAN comenzó a subir hacia el norte de Europa y comenzaron a expandir y a convencer a las naciones como Noruega, Letonia, Estonia, Suecia, Dinamarca, para que se unieran a la OTAN, pues Putin vio que todas estas naciones están a su alrededor. Y dijo: el día que la OTAN llegue a Ucrania, Ucrania está a 15 minutos de Moscú. Y si me lanzan y si ponen misiles en Ucrania, la OTAN, dice Putin, se acabó Rusia. Porque en 15 minutos me llegan los misiles y destruyen Moscú. Es exactamente lo que pasó en Cuba con Estados Unidos en los 60s, con el presidente Kennedy. ¿Se acuerdan todos ustedes? Que Nikita Khrushchev, que era el primer ministro de Rusia, pone misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Imagínense esto nada más. En aquel tiempo ya comenzaba la vigilancia del espacio y detectan los satélites americanos
los misiles en Cuba y le avisan a Kennedy: hay misiles apuntándonos nucleares en Cuba. John Kennedy, el presidente, se levanta rapidísimo y le manda un recado a Nikita Khrushchev: o sacas esos misiles o aquí tenemos la tercera guerra mundial. No vamos a permitir de ninguna manera que nos estén apuntando de tan cerca. Ninguna nación lo permitiría tampoco, como no lo hizo Putin con Ucrania, que nos apunten a nosotros. Khrushchev, gracias a Dios, que se puso las pilas, sacó todos los barcos, se van los misiles, pero desde 1962-63 hasta ahorita el mundo no había estado expuesto a una amenaza de una guerra nuclear, hasta la invasión de Ucrania. Entonces, ¿cuál es el problema ahorita? Que Turquía está apoyando a Siria. Siria ahorita prometió, Jolani le dijo a Netanyahu: no te vayas a meter con nosotros, porque te pasa lo de Hamas y te pasa lo de Hezbollah. Y Jolani, el que está en Turquía, que es el jefe ahorita de Siria, dijo a sus órdenes: general, no nos vamos a meter con Israel. Lo que es una mentira, porque los terroristas no tienen palabra de honor, ¿verdad? No pueden tener ni hablar la verdad jamás. Entonces, ahora Turquía, que apoya completamente todo el golpe de Estado en Siria, que pertenece a la OTAN, el problema está en que si alguien ataque a Turquía, atacan a la OTAN. Entonces, esto está poniendo al mundo y al Medio Oriente al borde como una olla express, donde ya está hirviendo la situación, porque esta situación en Siria no se va a quedar así. Y lo interesante de todo esto, repito, es que el grupo islámico, llámese Hamas, Al-Qaeda, ISIS, Hezbollah, Houthis, talibanes, como tú quieras, todos son musulmanes radicales, con un solo objetivo: exterminar la nación de Israel y controlar el mundo entero con el califato. Este es el sueño en el Medio Oriente del mundo islámico. Por eso se llama Siria y el Islam, y estamos viendo las conexiones que existen con la Biblia. Vayamos al capítulo 38 del libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, donde encontramos una invasión futura, profetizada hace más de 2600 años. Es la profecía más detallada de toda la Biblia, porque nos proporciona las naciones que se van a formar, los lugares donde va a tener lugar la invasión, los nombres de las naciones que coinciden geográficamente con los nombres de la Biblia, y donde de una forma impresionante aparece Turquía e Irán. Ahora que viene esta invasión o este golpe de Estado en Siria, siempre que pasa algo en el mundo nos hablan por teléfono, me invitan a dar o conferencias, reporteros, o por teléfono, por Zoom, y es cuando más ocupados estamos. Y ahora que cayó Siria, en la semana que seguía de Siria, que el golpe de Estado, tuve más de 50 llamadas de personas, de estaciones de radio, de televisión, de periódicos, de revistas: queremos la opinión de la Biblia. Yo les digo: ahora sí, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? O sea, y estoy hablando de estaciones, no, o sea, casi ninguna era cristiana, porque tenemos ya bastantes programas cristianos en YouTube. Pero toda la gente, ¿verdad? Ahorita saben que de alguna forma lo que está pasando en el mundo, hay algo en la Biblia que tiene respuestas. Y cuando me preguntaron, les dije: esta invasión a Siria, mi respuesta fue la siguiente: no va a durar. Y Irán, no, ya acabaron con Irán ya se retiró, y etcétera. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es temporal, porque Irán aparece con el nombre de Persia en la Biblia
como una de las naciones aliadas al gobierno del anticristo en el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Entonces Irán va a permanecer, no le van a hacer nada, tal vez Israel va a bombardear una o dos plantas nucleares que tiene cerca del Golfo Pérsico, como la que está casi cerca en un lugar que se llama Elam, que aparece en Jeremías capítulo 29 y 39, pero de ahí en fuera Irán va a unirse con las naciones finales del gobierno del anticristo, junto con Siria, junto con Irak, junto con Libia, junto con Egipto, junto con España, Alemania, parte de la Macedonia, de Grecia y Turquía. Entonces, estamos viendo nosotros un panorama en la Biblia donde los protagonistas ya, como dijo un gran teólogo, Dwight Pentecost, cuando vas a un estadio y los jugadores del América suben ahí, soy americanista, nada de Rayados ni Chivas conmigo, Cuando los jugadores llegan al estadio, sabemos que el partido va a comenzar. Así nosotros, dijo Dwight Pentecost, un gran teólogo, cuando nosotros veamos que los protagonistas que la Biblia describió hace más de 2500 años comienzan a emerger en los periódicos y comenzamos a ver la alianza entre los del bien y los del mal, sabemos que nos encontramos en la última generación. Sabemos que el partido va a comenzar. Y esta toma de Siria ha prendido casi la mecha para que venga un incendio mucho más grande ahora. Esto se agrava porque el presidente Trump hace 3 o 4 días acaba de decir lo siguiente: hay un problema con Gaza, donde estaban los de Hezbollah, los de Hamas y el grupo y los habitantes de Gaza que se llaman los palestinos, pero que no son palestinos, son árabes, porque no existe nunca ni ha existido un Estado palestino, no ha existido nunca nadie que se llamen palestinos. Antes existían los filisteos, lo que es Gaza, geográficamente, de ahí era el gigante Goliat, ¿se acuerdan? Goliat de Gaza. Entonces, ahora que están sacando ya a los de Hamas y los rehenes están siendo entregados, Hamas nunca va a entregar a todos los rehenes. Porque el día que entregue a todos los rehenes que tiene secuestrados, ese día se queda completamente encuerado. Porque es la única garantía que tienen de que ya no se metan con ellos y que dejen reconstruir el terrorismo en Hamas. Entonces el presidente Biden, nadie se imaginaba esto, está en la Casa Blanca hace algunos días platicando. Junto a él tiene a Benjamín Netanyahu. Invitó a Netanyahu a ir a Washington en estos días el presidente Trump. Netanyahu tampoco lo sabía. Escuchen esto. Y Trump, enfrente de Netanyahu, sin pedirle permiso a Netanyahu, dice lo siguiente: Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza. Y Netanyahu, que está junto con él, ¿what? Oye, qué susto me has dado. Espera, el que hubiera querido, ¿verdad? ¿Por qué no platicamos de esto antes? Porque así es el presidente Trump, es muy atrabancado y se avienta las cosas así y las hace y lo cumple. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando él dice Estados Unidos va a tomar la franja de Gaza, ¿qué implica? Esto fue guiado, lo tenemos que entender. Trump les dijo a todos los que habitan Gaza, a los civiles: váyanse a Egipto, váyanse a Arabia Saudita, váyanse a Jordania, ningún país los quiere. ¿Cuánta hipocresía, no? No, pobres de los de Gaza, ya no estamos hablando del grupo terrorista Hamas, de los pobladores de Gaza, las mujeres, los niños que no tienen. ¿Y por qué ninguno de sus hermanos árabes los aceptan en su país? Ni Egipto, ni Jordania, ni ningún país los quiere.
Porque saben lo mitotero que son, que no van a tener un gobierno, van a tener un terrorismo, porque su objetivo es exterminar la nación de Israel, no importa que los traigan aquí a Tlalnepantla. Cuando entendemos esto a nuestro alrededor, entendemos las noticias. Y no nos provocamos a hablar tonterías con la gente. No, que esto y el otro, y que es una tontería. Espérame tantito, porque es lo que están haciendo. Entonces Trump dice, nadie los quiere. Pues entonces Estados Unidos va a construir en Gaza hospitales, vamos a construir escuelas, campos deportivos, vamos a meter cañería, vamos a meter salud, y va a Estados Unidos a comprometerse a levantar una ciudad en el Mediterráneo para que los gazaítas puedan vivir en paz. No quisieron. ¿Por qué no quisieron? Porque saben perfectamente bien que el simple hecho de que una nación que no es islámica, entendámoslo, les proporciona lo que les está prometiendo, entonces ¿por qué están gritando que quieren paz? Cuando ni sus hermanos árabes los quieren aceptar. Y cuando se les ofrece, pues vamos a darles esto y nosotros los vamos a ayudar. No, ustedes no nos quieren ayudar. Oye, pues ni tus hermanos ni nosotros, ¿qué quieren hacer? Porque no se puede quedar desamparada Gaza. Si la dejamos desamparada, se vuelve a formar otro grupo que quiere exterminar a la nación de Israel. Y el gobierno de Israel tiene que decir, tenemos que proteger a nuestro pueblo. No vamos a dejar que el vecino tenga una ametralladora y ya me amenazó con matar a mis hijos, a mi vida. No voy a dejarlo vivir junto a mí. Entonces, es un problema muy complejo. Pero esto está agravando, acelerando las profecías bíblicas. Porque la bomba tiene que explotar, tarde o temprano. Vemos nosotros también a continuación algo muy importante, porque el anticristo bíblicamente va a provenir del Islam. El anticristo se había considerado que iba a ser judío, que porque, bueno, yo recuerdo que hubo un tiempo en que yo creí eso también. Génesis 49, la tribu de Dan, ¿verdad? Que hace derribar al caballo y que por eso no aparece en el capítulo 7 del Apocalipsis, y que porque en Apocalipsis, Daniel 11, 35 y 36 dice que del amor de sus padres no hará caso. Entonces, había como 2 o 3 versículos que aparentaban, o se podría deducir por estos 3 versículos o 4, que el anticristo era judío. Sin embargo, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Cristo, más se nos abre el entendimiento y vemos y decimos, esto no lo había leído yo, lo leí como 10 veces y hasta ahorita me fijo lo que quiere decir. Así es la Biblia. Tú puedes leer el Evangelio de Juan 500 veces, inténtalo. Y cuando la segunda vez y la tercera vez lees lo que ya está escrito y dices, pero si yo lo leí, ¿por qué aquí me parece diferente? Como que Dios nos habla de forma diferente cada vez que hablamos la Biblia. Ezequiel 38, versículo 5. Las naciones son Persia, que es Irán. Ponlo en tu Biblia, Irán arriba de Persia. Cus y Fud. ¿Cómo sabemos que estas naciones tienen un nombre diferente en la época moderna? Porque en la Biblia todas las naciones descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé, Jafet, Sem y Cam. Capítulo 10 del libro del Génesis. En el capítulo 10 del libro del Génesis, que es un libro, es un capítulo impresionantemente interesante, encontramos 70 naciones. Los que descienden de Jafet, los que descienden de Cam y los que descienden de Sem. Muy bien. Toda la raza humana fue poblada después del diluvio de los 3 hijos de Noé. Los jafetitas poblaron Europa, el mundo anglosajón. Los semitas poblaron todo lo que son árabes, judíos y los orientales, Asia y Asia Menor.
Y los camitas o los descendientes de Cam poblaron el continente africano. Entonces, cuando encontramos en la Biblia Cus y Fud, en el versículo 5 de Ezequiel 38, vemos en Génesis 10, versículo 2 y 3, que Cus y Fud descienden de Cam, o sea, de las naciones del norte de África. Y en el norte de África están Marruecos, está Libia, está Etiopía, está también Sudán, y estas naciones africanas del norte de África van a formar parte, todas son islámicas, del gobierno del anticristo. Y es interesantísimo que el mundo islámico actualmente en Europa ya está ahogando a Europa. La forma como se ha expandido el islamismo en el mundo es impresionante. Por ejemplo, Inglaterra se puede decir que ya es una nación islámica. De 35 ciudades de Inglaterra, el mayor o el alcalde o el presidente municipal es musulmán. España, Alemania, Francia, toda la migración que vino a través de Grecia y de la huida de la guerra civil de Siria y de Irak, llegaron a Europa y ahora se han apoderado completamente de la cultura, las tradiciones, la religión y aparte imponiendo la ley Sharia donde ellos se plantan. Y estamos hablando de un movimiento que está ahogando a Europa y donde muchas naciones como Hungría, con Orbán, el presidente, dijo, esta nación es cristiana, esta nación tiene una religión que es el cristianismo, si tú quieres ser musulmán, eres bienvenido, pero no hagas panchos en la calle, ni protestas en contra de nosotros, ni contra otra religión, porque te deportamos a tu país. Y lo mismo acaba de hacer el presidente Trump en Estados Unidos. Desde la semana pasada están prohibidas en Estados Unidos cualquier desfile o manifestaciones apoyando el Islam y protestando o quemando la bandera de Estados Unidos. Amén, cualquier país lo haría. Si no hay patriotas, esa es otra cosa. Pero tenemos que regresar y a entender que el patriotismo es un deber cívico de todos nosotros como ciudadanos del reino de Dios y del reino de este mundo. Yo no puedo permitir ver a alguien que queme la bandera de México, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mi país. Yo no formaría parte de un grupo que quemara la bandera de mi nación. Entonces, así es en todos lados. Entonces, como llegan los musulmanes a Estados Unidos y queman las banderas y desfilan, y abajo Estados Unidos, y abajo esto, oye, entonces, ¿por qué están viviendo aquí? Pues vete a tu país entonces, por el amor de Dios. Es como aquí en México, y no sé, las protestas que vieron en Reforma, sacan unas protestas, que por aquí, por allá, y en Dallas también en Estados Unidos, y allí en San Antonio, Texas, que nos quieren deportar, etcétera, etcétera. Espérame tantito, ¿quién te quiere deportar? El país donde tú estás comiendo, ¿a dónde? México. ¿Y por qué te viste de México? Porque no había trabajo en México. Entonces, ¿con qué derecho tienes tú para protestar de que un país donde estás como ilegal te deporte? En lugar de que apoyes el país y que busques la forma, ya estando ahí, de legalizarte, haces protestas en las calles y comenzaron a incendiar en Dallas y en San Antonio muchos comercios, los mexicanos, por variar, algunos de Tlalnepantla. Ojalá que no. Muy bien. Ahora esto es algo muy importante. De acuerdo a la leyenda islámica, cuando ya comenzamos a meternos en la mente del Oriente y del Islam, porque si no entendemos el Islam, no entendemos nada. Cuando comenzamos a entenderlo, hay una leyenda en el Islam que dice lo siguiente, que hay un doceavo descendiente de Mahoma. Síganme con cuidado, que se encuentra en un abismo profundo, en un pozo profundo en la tierra, escondido, y que será preservado perfectamente bien, y que va a salir del pozo, del abismo o del hoyo, para surgir en los últimos 7 años
del juicio final. Oye, es lo que la Biblia enseña, que la gran tribulación son 7 años. ¿Hay algún parecido en esto? Ahora, muy bien. ¿Cuándo surge el Islam? Aquí está el cristianismo, primer siglo de la era cristiana. 600 años después del cristianismo surge el Islam. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que Satanás levanta a esta religión para poder tratar de pervertir las enseñanzas cristianas y enseñarle cosas similares a lo que enseña el cristianismo, como lo que vamos a ver. Esto es impresionante. ¿Cómo es posible que también enseñen ellos eso? O sea, la Biblia no pudo habérselo fusilado a ellos. Ellos se fusilaron de la Biblia, ¿verdad? Son ideas que Satanás les metió en la cabeza. Y los musulmanes enseñan que este hombre que va a surgir se llama el Mahdi. M de mamá, A, D de Daniel, H de I latina, Mahdi, que significa el guía o el Mesías. Ahora, muy bien, el cristianismo está esperando un Mesías que regrese, ¿verdad? Y el Islam está también esperando un Mesías que regrese, pero que va a surgir del abismo. Y es muy interesante, vayamos rápido a Apocalipsis 11:7. Esto los va a sorprender a ustedes. Es muy interesante que la Biblia haya profetizado que precisamente del abismo, que es la prisión de los demonios y de algunos ángeles caídos, de donde va a surgir el principado satánico que va a ungir al anticristo. Les voy a adelantar esto rápidamente. Ese Mahdi que esperan el Islam, para nosotros será el anticristo. Y dice Apocalipsis 11, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, está hablando de los dos testigos, la bestia que sube del pozo, que sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y el Islam enseña lo mismo. Nuestro Mahdi va a surgir de un pozo. Ahí está enterrado. Y cuando surja, va a matar a todos los que no acepten el Islam. Ya comenzamos a ver las conexiones que no son coincidencias en la palabra de Dios. Esto es increíble. Ahora, muy bien. Entonces, esta similaridad del Mahdi que sube del abismo no es coincidencia para ellos. Ahora les explico rápidamente por qué no podía ser judío el anticristo. Por lo siguiente, pongan mucha atención. Cuando el anticristo surja en la historia, en el mundo, va a ir a Israel y se va a juntar con los líderes del gobierno de Israel. Vamos a sentarnos en una mesa. En ese momento Israel, cuando el anticristo surja, se encuentra desamparado. O sea, Estados Unidos no tarda en caer. No sé si este gobierno sea ya el último, ¿verdad? El de Trump, o no sé si vaya a durar los 4 años tampoco, pero Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos. Entonces, si se encuentra desamparado Israel, es lógico que Estados Unidos, porque ha sido su papá. Por eso desde la Segunda Guerra Mundial, Dios permitió en su soberanía levantar a Estados Unidos, porque siempre ha protegido a Israel. Ahora, hace 2 semanas, Biden había congelado cientos de bombas para Israel y municiones del expresidente Biden. Vino Trump y cortó completamente esa ley, y ahora llegaron cientos de bombas a Israel y cientos de municiones bajo la ayuda del presidente Trump. O sea, siempre se han sentido protegidos por Estados Unidos, menos por Obama, ni tampoco por el presidente Biden. Casi todos los presidentes de Estados Unidos, de alguna manera, directa o indirecta, han protegido a Israel. Muy bien. Entonces, Israel va a llegar a un punto
donde algo va a pasar con Estados Unidos, algo va a pasar en el Medio Oriente, que no va a tener como pollitos buscando las alas de la gallina para esconderse. Entonces el anticristo les va a decir: vénganse por favor, vamos a sentarnos a una mesa. Este hombre, el anticristo, tiene que tener este poder. Les va a decir a los judíos: les voy a firmar un tratado, Daniel 9:27, por 7 años. Aquí lo firmo. Y les quiero garantizar que en 7 años nadie los va a tocar. Escuchen esto. ¿Qué hombre podría en el Medio Oriente garantizarles a los judíos que el Islam y los árabes no los fueran a tocar? Un judío no podría hacer, se reirían de él. Al único que en ese tiempo van a respetar es porque ellos creerán que el anticristo es su Mahdi, y lo que el Mahdi dice es su Mesías, lo tienen que obedecer, y les permitirá reconstruir su templo. Y por 3 años y medio nadie los va a tocar, porque ¿quién los está protegiendo? Un islámico radical que se llama el anticristo. Nadie más podría hacer esto más que una persona que nace del Islam, porque los árabes a nadie podrían obedecer, mucho menos a un judío. A los 3 años y medio, sabemos, el anticristo rompe el pacto y comienza la persecución final, que se llama el día del Señor o la gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio Jesucristo regresa antes de que destruyan a Israel, el mundo del Islam. Esto es muy importante porque así ya comenzamos a entender las piezas de la Biblia, y vemos nosotros entonces que muchas personas creyeron que el anticristo vendría de Europa, porque el antiguo imperio romano era europeo. Pero espérame, también ocupó el norte de África y también ocupó el Medio Oriente, el imperio romano. Yo fui uno de esos en los 80, me acuerdo que siempre he sido apasionado de la profecía, pero yo profetizaba que el anticristo iba a surgir de Europa, porque el antiguo imperio romano, dice Daniel 9:27, un príncipe que vendrá hará un pacto contra ellos. Y el pueblo que vino contra Israel fueron los romanos. Pero los romanos tenían grupos, ¿verdad?, que no solamente la formaban romanos. El ejército de Roma estaba formado por celtas, estaba formado por personas de kurdos, estaba formado por de africanos. O sea, el ejército de Roma era mundial. Esto no significa simplemente que era Roma el que va a venirse en contra de Israel. Ahora es interesante también aquí en Apocalipsis, capítulo 9 de Apocalipsis, regresando a lo del pozo del abismo, para tener más piezas unidas a lo que estamos enseñando, que también la Biblia nos enseña que en el abismo se encuentra un ángel caído. Ya saben qué es el abismo, ¿verdad? Es una prisión que está debajo del mundo, debajo del mar. Por eso cuando el anticristo, cuando la Biblia retrata a estos monstruos o bestias que son príncipes satánicos, siempre los ve saliendo del mar. Algo pasó en el mar o en el centro del mar, debajo del mar, que se encuentran las prisiones de los demonios y también de los príncipes caídos. Y esto es interesante porque en la Nueva Jerusalén ya no va a haber mar. Qué lástima para los pescadores. Pero el mar es un símbolo en la Biblia del mal. Y por eso es tan importante ver que hay monstruos desconocidos aún dentro del mar, y lugares en el mar que ni siquiera el hombre ha podido penetrar. Entonces dice Daniel 9 versículo 11, de Apocalipsis 9:11: y tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre es en hebreo Abadón y en griego Apolión, que significa el destructor. Qué interesante, ¿verdad?, que este ángel del rey del abismo será soltado del pozo
que hablan los musulmanes. Del hoyo donde está enterrado el 12º imán, sin ellos saber que el abismo es una prisión de los demonios y que podría ser la entidad espiritual que posea al anticristo. Y lo corroboramos en Apocalipsis 17. Ojalá que no se empachen. Juan está atarantado, como muchos de ustedes ahorita. O sea, esto es un alimento un poco más sustancioso, ¿verdad? No para nuevos. Y aún para muchos ya avanzados también es muy importante porque profundizamos mucho más en la Biblia. Pero Juan se encontraba así atarantado que la gran ramera, una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. O sea, ¿qué es todo esto, verdad? Un lenguaje simbólico, pero ¿qué significa? Y entonces, en el versículo 7 de Apocalipsis 17, se le aparece un ángel a Juan y le dice: ¿por qué te asombras? ¿Cómo que por qué? Le hubiera contado Juan, ¿verdad? No entiendo ni papa de estas visiones que estoy viendo. Y entonces le dice el ángel: yo te diré el misterio de la mujer, o sea, de la gran ramera, que es un sistema religioso que se está levantando ya y que va a unirse al anticristo. Te diré el misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, o sea, la que sube al abismo, mucho cuidado, abran los ojos. La bestia que has visto no es y está para subir del abismo. O sea, un ser humano no puede salir de la muerte. Hebreos 9:27 está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio. Y en el abismo, en toda la Biblia, que en el Antiguo Testamento es el Sheol, nunca hay ningún ser humano. Los seres humanos están en el infierno. Porque ahora el cielo ya, desde Cristo que resucitó, un cristiano que se muere, desde Cristo, nos vamos inmediatamente a la presencia de Dios. Antes de Cristo estaba dividido el Sheol entre el infierno y el paraíso. Vino Cristo en los 3 días que Él estuvo muerto, bajó en espíritu, 1 Pedro 3, se llevó a todos los que estaban en el paraíso con Él, y desde Cristo a nuestros días, el que muere en Cristo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y se quedó el infierno. Pero el abismo es el lugar de los demonios y de los ángeles caídos, junto con el Tartarus y el Abadón. Entonces, esta entidad espiritual que va a ser un principado de Satanás, que va a entrar al anticristo cuando él venga y nazca aquí en el mundo, es el que le va a proporcionar al anticristo todos los poderes de sabiduría, de inteligencia, de milagros que va a hacer llover fuego del cielo, va a hacer cosas espectaculares que la humanidad va a decir: wow, pero ¿qué es esto? Este hombre tiene que ser realmente o un extraterrestre o tiene que ser alguien que puede impartirnos el reino que hemos soñado. Desgraciadamente será una humanidad completamente engañada por la mentira que antes de que el anticristo aparezca, tú no quisiste aceptar el amor de la verdad para ser libre. Por eso el mensaje actualmente es: arrepiéntete antes que se venga lo que se viene sobre el mundo como tú no te lo imaginas. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y que no es. Nosotros ya no estaremos aquí. Adiós. Yo me voy, no sé tú, pero yo me voy. Ya nos está esperando el Señor Jesucristo para establecer su reino aquí, donde no habrá muerte, enfermedades, lloro, donde podremos regresar a la agricultura, regresará el huerto del Edén al mundo entero. Para todos aquellos que aman su nombre y que han aceptado su sacrificio en la cruz. ¿No quisieras tú
en esta tarde en que el Espíritu Santo te ha hablado tan claramente, donde las Escrituras están siendo expuestas maravillosamente por el Espíritu de Dios a nuestras mentes, tan limitada la mente que tenemos, pero el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú no puedes seguir entendiendo lo que entendías hace 5 años si eras cristiano. Si han pasado 5 años en tu vida cristiana, o 10, y el entendimiento lo tienes igual, hermano, hermana, ¿no has crecido una pulgada? ¿Sigues en primaria? ¿No le has dedicado tiempo a la palabra, a la oración, a los estudios bíblicos, a los Zooms que tenemos de discipulado? Y por eso llega el momento en el que comienza el sacudimiento que está sucediendo en el mundo y te quedas aquí, ontoy, pues claro que no sabes ni siquiera cómo te llamas ya. Ya no sabes qué es bueno ni qué es malo. A lo malo le llamas bueno, a lo bueno le llamas malo. Estás completamente desorientado. Y es como está el mundo. Llegamos hace algunos meses a este caso donde la pedofilia iba a ser legalizada. Por el amor de Dios, donde ya los documentos no eran tú o yo, es algo neutral, donde a una niña de 12, 13 años le podían cambiar sin el permiso de los papás el género y darles hormonas y cosas para trastornar sus mentes con la bandera de la inclusión. Era un mundo asqueroso y la gente no despertaba ni se daba cuenta de esto. Pero es la moral. Al mundo le importa el clima, al mundo le importa la política, al mundo le importa la economía, pero no la moral. Y todos los imperios de la historia cayeron por la inmoralidad. Es la moral, los principios de ética, los valores que dio los judío-cristianos, que son los que sostienen tu vida y mi vida. Puedes llegar a ser presidente de la República, un gran arquitecto, un gran científico, pero moralmente ser un enano, completamente corrompido interiormente por ti, dentro de ti, de tu vida, y morir casi como un animal. Naciste en tinieblas, viviste en tinieblas y regresas a las tinieblas. Qué triste. Los cementerios están llenos de millones de gentes que nunca vivieron. Solamente existieron, como existe la vaca, los perros y los caballos. Nunca entendieron el propósito para el cual nos ha puesto Dios en esta vida, que es conocer a su Hijo Jesucristo, que fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Ahora este próximo desayuno los invitamos en abril, estamos en el World Trade Center. Voy a dar el mensaje que hay si hay vida después de la muerte. Va a ser el mensaje que voy a tratar. Al desayuno los invitamos, ya están los boletos disponibles, no sé si todavía haya, pero es un mensaje que tenemos que entender qué hay después de la muerte, qué nos espera después de la muerte. Ni Walter Mercado, ni los chamanes, ni los brujos, ni los astrólogos, nadie nos puede decir qué hay después de la vida, más que aquel que murió, subió al cielo y resucitó y regresó para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. No eres un animal, tienes un propósito más grande que mi Padre te ha dado para conocerme y entender que vamos de paso nada más, como peregrinos por este mundo, una vida tan corta que tenemos y que muchos seres humanos jamás entendieron para qué nacieron, mucho menos para qué vivir. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo de entre los muertos. Gracias por tan grande salvación, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de llamarnos tus hijos y tus hijas y formar parte de tu familia terrenal. Gracias por la esperanza por la cual vivimos, en la cual debemos mantenernos firmes hasta el fin, para que en aquel día glorioso, en la muerte, cuando vengas por nosotros,
no nos avergoncemos. Si podamos gozarnos junto contigo, que valió la pena en la corta vida que nos diste, haberte conocido y haber comprendido cuánto nos amas. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, mas Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido, mas Él llevó nuestras rebeliones en esa cruz para decirnos: te amo. Dios nos ama, y la cruz es la personificación, el ejemplo más grande del amor de Dios. Acéptalo en esta mañana y dile ahí en tu corazón: Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados. Ya no quiero ser igual. Quiero abandonar el camino por el cual me encuentro, pero no puedo. Por eso acudo a ti, para que tú me des el poder, Señor, de seguirte, porque creo que en esa cruz, con tu sangre pagaste por mis pecados. Te invito a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Estamos en la cuarta parte de una serie que iniciamos, que estuvo compartiendo en la Iglesia del Norte, en Toluca, titulada El tiempo del fin, porque vamos a analizar claramente el final de la historia, no solamente de Israel,
aunque principalmente esta serie se trata de esto, sino también el final de la iglesia. El libro de Daniel es el libro más maravilloso, con el contenido profético más profundo y sobre todas las cosas un contenido que apunta hacia el futuro. En el libro de Daniel hay dos términos en el hebreo que se traducen el tiempo del fin o los postreros días o el día del Señor. Y estos términos nos apuntan a que todas las profecías del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel son de carácter profético, describiéndonos toda la historia de la humanidad desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y tal como Daniel percibe la historia o la percibió hace 2600 años, quedó registrada, estampada en este libro maravilloso que quedó sellado. Porque vamos a ver que al final, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: todas estas cosas, Daniel, que el ángel te ha revelado, lo que has visto en visiones y en sueños, está sellado. En otras palabras, lo que te estoy dando hace 2600 años, van a pasar 2600 años para que la gente lo comience a entender. ¿Y en qué época se le quitó el sello a estas cosas? Precisamente para la última generación. Si realmente nosotros somos la última generación, dice aquí en Daniel 12, véanlo rápidamente, en el versículo 9, le responde el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, procederán impíamente, o sea, la maldad va a continuar y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, los sakal o los sakal en el hebreo, van a entender. Estamos en un tiempo, amados santos de Dios, en el que si tú eres una persona que temes a Dios, eres una persona que ya tienes una vida disciplinada, que te levantas en las mañanas por todo, así como hay disciplina para levantarte a correr, hacer ejercicio o para lo que puedas, o cualquier otra actividad, se necesita disciplina para seguir a Dios. Y si tú ya estableciste esta disciplina de levantarte en la mañana y abrir tu Biblia, ponerte de rodillas o sentado como mejor te parezca, tener un tiempo de oración y hojear la Biblia, cerrar los ojos, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tu escuela, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Y antes de acostarte, tu disciplina consiste también, antes de cerrar los ojos, pasar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos con la Biblia. Tú eres una persona que vas a entender. De ninguna otra manera es posible entender la revelación de la palabra de Dios y de la Biblia. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento. Que tengas un doctorado, pues qué bueno que lo tienes, y que te hayas graduado de élite, y qué bueno. Pero tú puedes llevar a una persona que simplemente ese conocimiento que has absorbido de la Biblia no lo estás practicando. Y cuando tú el conocimiento lo pones en la práctica, te vuelves una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad, si lo quieres apuntar,
¿Qué es la sabiduría? La capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Rápidamente, de una forma breve, Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a vuestra esposa. Efesios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 3. Maridos, si alguno de ustedes tiene alguna relación equivocada con su esposa, ni siquiera te atrevas a orar. No me pidas nada, ni esperes prosperar, ni tener capacidad de comprensión si tienes una relación equivocada con tu esposa. Arregla tu relación con tu esposa y entonces vienes y me preguntas y te daré entendimiento. Muy bien, esto es elemental. De aquí en adelante voy a procurar no lastimar a mi esposa. Si hay alguna cosa, perdóname, mi amor. Dime en qué puedo mejorar. Soy un hombre imperfecto, tú lo sabes, como todos los hombres, como todas las mujeres también. Pero quiero que entre tú y yo no nos acostemos nunca sin estar enojados. Vamos a orar. Me humillo delante de ti, mi amor. Te hice esto, te hice aquello, etcétera, etcétera. Porque mientras yo no trate a mi esposa como una reina y la considere como un vaso frágil y la tome en cuenta en mis proyectos y en mis actividades, Dios no va a bendecirme. 1 Pedro capítulo 3. Ni te atrevas a orar, porque no te voy a escuchar, dice el Señor. Entonces, si yo comienzo a practicar eso en mi hogar, porque el hogar es el gimnasio de la vida cristiana. Ahí es donde nos entrenamos, en el hogar. No, yo quiero ser misionero y repartir folletos y por acá, por allá y ser pastor. Espérame un tantito, comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Y tu esposa es tu primera oveja. Es mi primera oveja. Después de Dios, en segundo lugar, es ella. En tercer lugar, mis hijos. En cuarto lugar, el ministerio o el trabajo. En cuarto lugar. Y si yo sigo este orden de prioridades, Dios nos va a dar entendimiento para saber en la época que vivimos cómo invertir dinero, dónde invertirlo, qué decisión tengo que tomar con mis hijos, en mi casa, si me cambio de casa, si no me cambio de casa, si compro ese carro o si compro esa motocicleta. Todas estas decisiones parten de un solo punto, de cómo está mi relación con Dios. Para que esa decisión o tantas decisiones que diario tomamos, no nos vayamos a lamentar el día de mañana por lo que decidí y escogí el día de ayer, o por la decisión que hice o que tomé sin haber consultado a Dios. Entonces, ¿por qué la gente a nuestro alrededor vive llena de arrepentimiento, de ansiedad, de culpa, de temor, y esto y el otro, y esto y el otro? Porque no tienen paz. El estrés es una de las enfermedades más grandes que dominan el mundo actualmente. ¿Y qué es el estrés? Un estado que te levantas y estás de malas y estás así viendo y te enojas y gritas y no has perdonado y tienes odio y estás en contra de todo el mundo, crees que todo el mundo te ve y crees que nunca te vas a casar y que todo te va a salir mal. Es un estado de intranquilidad interna por falta de paz, porque no tienes paz, porque te desconectaste de la fuente de la energía. Si yo tengo mi celular y no lo conecto todos los días a la fuente de energía, agarro mi celular y aprieto los botones y no sale nada, porque el celular no tiene carga propia, la obtiene de la electricidad y el celular funciona. Si yo estoy desconectado 2 o 3 días sin Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar mis botones? No, yo sé cómo resolver el problema con mi hijo. Yo sé cómo resolver el problema con mi esposa. Yo sé cómo invertir en dinero. Voy a comenzar a tomar decisiones sin ser guiado por Dios.
Porque Jesús dijo, separados de mí. ¿De veras lo crees? ¿De veras lo crees? Que separados de Jesús, cero. Juan 15:5, nada podemos hacer. Si realmente lo creo, vengo pero diario a saber que mi decisión con Dios, mi conexión con Dios va a determinar mi futuro, mi paz, mi tranquilidad, mi sabiduría, mi comprensión de las Escrituras. Pero me digo cristiano y tengo 2 o 3 días que no leo la Biblia. Llego el domingo y en lugar de la Biblia traigo el calimán a la iglesia. Pero es que ponen ahora los versículos ahí en las pantallas. Bueno, sí, para muchísima gente que llega por primera vez y que no trae una Biblia, pero tú eres cristiano. Tú tienes que traer el domingo y la pones aquí entre rodillas y Oseas y le buscas dónde está y traes tu pluma y apuntas palabras, etcétera, etcétera. Y con la práctica continua, esta es la espada del Espíritu, con la práctica continua de estar volteándole para acá y para allá y ahora buscar esto y ahora me trae la atención esto y mientras está la alabanza estoy leyendo esto. Esto es lo que te hace un soldado o un guerrero o una guerrera de Dios, la palabra de Dios. El libro de Daniel, rápidamente, para darles una conclusión y un resumen. En el capítulo 2 hay una visión de un rey, de una estatua grandísima, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Esa es la primera visión. Síganme con mucho cuidado. En esta visión, Daniel recibe la revelación de Dios y le dice: Daniel, la cabeza es Babilonia, el oro, el pecho y el brazo de plata es los medos y los persas, el vientre es Grecia y el cuarto imperio es Roma. Exactamente con esta misma secuencia y cronología, la historia nos da testimonio que así sucedió. Cuando vivió Daniel, no habían subido los medos y los persas, porque Daniel vivió bajo Babilonia y alguna parte del rey de Darío de Persia. No había surgido Grecia ni Roma. Entonces Dios le dice a Daniel: las 2 piernas son de hierro y los 10 dedos de la estatua, de los pies o de las piernas de la estatua, son 5 de barro con hierro y 5 de barro con hierro. Hasta ahí se queda la visión de Daniel, pero termina el capítulo 2 de Daniel diciéndole el Espíritu Santo: Daniel, es en los días de los dedos cuando se va a formar una confederación de 10 naciones. O sea, los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial, la última confederación política, económica y militar que va a existir en el mundo en los días que vienen. Escuche esto con atención: se va a formar 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. Van a formar un G10 en los próximos meses o el próximo año, porque estamos ya a un paso que venga Jesús por nosotros. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Oriente y 5 de Europa, en ese momento, de una de ellas, Daniel 7, surge el anticristo. Mientras tanto, no podemos especular del anticristo, que si es este, que si es aquel, que es el Papa, que es Obama, son especulaciones. Hasta que no se forme un G10 de 10 naciones, no podremos saber quién es el anticristo. Ahora bien, mucho cuidado. Roma representa las 2 piernas porque el Imperio Romano se dividió. Y las 2 piernas representan la división del Imperio Romano. Entonces, Roma, que es el cuarto imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el cuarto imperio y no va a haber más. No va a haber un quinto imperio antes que Jesucristo regrese.
como lo vamos a ver más adelante, más que el del anticristo con las 10 naciones. Entonces las dos piernas representan la división del Imperio Romano en el oriente y en el occidente. En el año 400 más o menos 50, Roma, ¿verdad?, se queda con el occidente, con la capital de Roma. Pero sin embargo, Roma se divide en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Y durante casi 1400, aproximadamente 1450 años, desde que se fundó Roma, dura la división oriental. Entonces, es lógico que si se dividió en el oriente y en el occidente, el futuro gobierno forme parte de 5 naciones del oriente y 5 del occidente. Porque el futuro gobierno del anticristo tiene que provenir del territorio que abarcó el antiguo imperio romano, que fue Europa, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Me van siguiendo? Entonces, se van a formar 10 naciones del Medio Oriente y de Europa que van a formar el G10, de donde entonces surgirá el anticristo. El anticristo, ya que estén formadas estas naciones, va a derribar a 3 y van a quedar 7, y dice Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. Va a derribar a Egipto, a Libia y a Egipto, Libia y Etiopía, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que después vamos a ver. Aquí tenemos pues en el Daniel 2 la cronología de cómo están los imperios. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel, segunda visión. Estos 4 metales de la estatua del capítulo 2, oro, plata, bronce y hierro, se representan ahora por 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y se representa a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Pero la cuarta bestia, o el cuarto imperio, que es Roma, en el capítulo 2, no se le designa ningún nombre. Ya no hay un animal que el Espíritu Santo haya encontrado entre todas las bestias depredadoras que hay, crueles y sanguinarias, para atribuirle a este cuarto imperio un nombre específico. Y veamos rápidamente el capítulo 7 de Daniel, para que veamos con qué palabras se describe a este cuarto imperio, que es Roma, pero transformada. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, espantosa y terrible. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a las otras. Esto es clave, porque aquí este movimiento político que se está describiendo es la palabra Shainá, que se tradujo diferente. Esta cuarta bestia era muy diferente. ¿Y saben lo que significa la palabra Shainá? De otra naturaleza. Y era de otra naturaleza. Era de una naturaleza alterada o diferente. Dios mío santo, siglo XXI, nos encontramos con una organización que se llama en el mundo el Foro Económico Mundial. Googléalo. Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab. Y este Foro Económico Mundial pone en tu Google Foro Económico Mundial y ve abierta, descaradamente,
los principios que buscan para el mundo. Esta organización se reúne una vez al año en Davos, Suiza, y se juntan los más grandes estadistas, presidentes, filósofos, etcétera, etcétera, del mundo moderno, de la intelectualidad y de la política y la económica, para planear el futuro del mundo. Bueno, ya hicieron el Foro Económico Mundial y le pusieron la Agenda 2030. ¿Saben ustedes que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un consejero judío que se llama Noah Harari? Noah Harari, con H. Y este judío no tiene más de 45, 50 años de edad, acaba de declarar públicamente que Dios no existe, que Cristo es un mito, que van a formar otra Biblia con la inteligencia artificial y que además están dispuestos a desarrollar y crear una nueva super raza de seres humanos. Y le preguntaron: oiga, pero ¿cómo que ustedes son dioses? Y contestó el señor Schwab: tenemos a la diosa de la tecnología y tenemos a la genética. Y ahora la genética nos ha llevado a descubrimientos tales, tan profundos, y la avanzadísima tecnología a la que el mundo ha llegado, que con estas dos partes, la tecnología y la genética, vamos a lograr, porque si creemos que venimos de la amiba, si creemos en la teoría de la evolución, pues hemos llegado a un punto en la historia donde tenemos que seguir evolucionando. Y antes no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Y inmediatamente entró Elon Musk, Proyecto X y el proyecto Tesla. Y este señor Elon Musk, que acaba de comprar el Twitter, dice lo siguiente: bueno, estamos desarrollando un chip para introducirlo vía sanguínea al cerebro. Un chip. Este chip va a estar conectado con la nube. Vean ustedes las marihuanadas. Va a estar conectado a una nube y otras computadoras. Y a través de este chip en el cerebro vamos a ser capaces de cambiar en el ser humano las emociones, la ira, la envidia, la avaricia, el rencor, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar al ser humano a través de esta tecnología que ya existe. Hace 2600 años. Y era de otra naturaleza diferente, de una naturaleza alterada. ¿Qué están haciendo todos estos hombres del Foro Económico Mundial y todos estos disque multimillonarios como Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Están tratando de alterar nuestra naturaleza de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es la preparación para que cuando el anticristo surja, ¿verdad?, el mundo esté condicionado a aceptar y a poder realmente llegar a concluir que somos dioses. Esto es muy, pero muy interesante, porque en el siglo XXI el mundo había llegado o ha llegado a este nivel de tecnología. Durante más de un siglo se propagó en las universidades, las escuelas, politólogos, filósofos, economistas, políticos, deportistas, que venimos de los animales. Que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Que hubo una explosión en el universo, el Big Bang,
Y así comenzó. Es la explicación de lo que la ciencia, que ya no es ciencia. Noten ustedes que de la ciencia ahora es ciencia ficción. Todo lo que les acabo de decir del chip y el superhombre es ciencia ficción. Ya no es ciencia. La ciencia dejó de ser ciencia. Ahora, ¿verdad? Como decía mi abuelo, ¿quién sabe qué les dieron a fumar? Pero es el mundo, hermanos, que nosotros estamos viendo. Ahora, muy bien. Finalmente, para terminar con la preparación de este cuarto imperio, que está preparando y pavimentando el camino a lo que se viene, al gobierno futuro, nos da Dios entendimiento. Esta agenda necesita destruir forzosamente para que pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos, destruir los principios éticos y morales de la Biblia. El objetivo principal ahorita es ya no el matrimonio, hay que desbaratar el matrimonio. Durante 6,000 años, los principios judeocristianos, éticos y morales, es que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Los hombres no traen vagina, ni traen el cromosoma XX que tienen las mujeres. Entonces tenemos que destruir esto y tenemos que comenzar a desarrollar una ideología y un adoctrinamiento a nivel mundial que se conoce la ideología de género, para bombardear con películas, con sistemas, con Disney, con tiendas comerciales, con medios de comunicación, con politólogos, filósofos, etcétera, etcétera, una filosofía donde inunde el mundo y los hombres lleguen a creer que no son lo que Dios los creó. No es que ¿tú qué eres? Me llaman Carlota. Pues tienes cara del mapache. No tienes cara de Carlota. No me digas que no, porque si no, en Canadá, si tú te atreves a decir eso a una persona que es hombre y dice que se cree Batman, te meten a la cárcel. A ese grado hemos llegado. Al ratito le voy a decir, pues yo soy el hombre araña, aunque no me veas que me subo ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una disfunción entre lo que somos genética y biológicamente a lo que en la mente ha sido engañada por, y la Biblia le llama demonios. Porque solo los demonios, estas criaturas espirituales, pueden meter el desatornillador y aflojarte neuronas dentro de tu cerebro para hacerte creer y convencerte que no eres el sexo con el cual naciste. Y lo han llegado a creer. Y ahora comienzan entonces a tal grado que se pueden casar dos hombres y les vamos a dar su regalo de bodas, un bebé. Y ahí está Carlos y Pancho, a la duérmase mi nene. Cuando el bebé necesita la leche de la mamá, la instrucción de la mamá, el cariño de la mamá. Si es hombre necesita la imagen de un padre, no dos mamás o no dos hombres. O sea, hemos violado la naturaleza. Ya olvidémonos de la Biblia. Hay perro y perra, gato y gata, caballo y yegua, vaca y toro, camello y camella, ballena y balleno, los pájaros, los animales en el campo, hormiga y hormigo. Todo hay una mezcla de dos sexos, nada más. No hay 120 géneros. Pero esta ideología se tiene que introducir con tal fuerza en el mundo para que el programa 2030 del Foro Económico Mundial dé resultado. Y está dando resultado en cientos de naciones. Al grado que la compañía más linda de la infancia,
Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Pluto, Tribilín. Ahora Disney es la compañía número 1 en propagar que los niños no son niños y que las niñas no son niñas. Y si tú llevas a tu hijo a Disney, a Orlando o en Anaheim, California, que son las dos compañías de Disney, disque de diversión para los niños, al entrar a Disney, a la compañía, les dan folletos diciendo que nunca le digas él o ella, sino oiga. Se eliminan ya determinar quién es él o qué es ella. Si es ella y te dice que él es él, le tienes que decir que es él, y si no, lo tienes que respetar. Y por todos lados te venden en las tiendas de Disney, en el mundo, ropa que dice: Satanás es mejor, vengamos por los niños. Disney. Y ve las películas que están sacando de homosexuales ahora, de lesbianismo entre dos princesas que se besan. Disney. ¿Se dan cuenta? ¿Ya despertaste? ¿Ya abriste los ojos? Tú te levantas en la mañana y te de dormir, y tu desayunito, chilaquiles con huevo, y te vas en la ruta 100 a tu trabajo y regresas a tu casa, comes otra vez, ves una película, te acuestas, y así te pasan 10, 15 años y estás desapercibido, desapercibida del mundo que nos rodea. Y como estás tan desapercibido y viene como un ramalazo, como un tsunami de repente, como en los días de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará a todos, porque no quisieron entender. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé no quisieron entender. ¿Qué dice Daniel? Pero los entendidos entenderán. Con los nazis, 85 millones de alemanes fueron engañados. Y no eran 85 indígenas, astrónomos, licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos, 85 millones de gente culta, preparada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudimos ser engañados de todo lo que estos infelices hicieron con la humanidad y lo que pensaban hacer? Y desde los nazis se repite en el 2020 y 21 y 22 en el mundo entero el mismo fenómeno, que fácil es engañar a los seres humanos. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces en el capítulo 7 se describe a este cuarto imperio, que será el final, como Shainah, S-H-A-I-N-A-H, Shainah. Era de naturaleza alterada o diferente. Y luego nos pasamos al capítulo 8, que ya no lo voy y en el capítulo 8, capítulo 2, 4 imperios. Capítulo 7, los mismos imperios, pero el cuarto imperio ya tiene un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, en el libro de Daniel se comienza a reducir de dónde va a salir el anticristo. Comienza con los 4 imperios, se concentra el capítulo 7 en 4 imperios, pero más bien en el cuarto de ellos. El capítulo 8 pregunta: ¿por qué dedica el capítulo 8, todo el capítulo 8, nada más a 2 imperios? Grecia e Irán, que era la antigua Medo-Persia del Antiguo Testamento. El nombre de Persia se le cambió a Irán, a la República de Irán, en 1935 del siglo pasado. 1979 a la República Islámica de Irán. Pero Irán es la Medo-Persia del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Daniel, encontramos a Grecia representada por un macho cabrío, Irán o Medo-Persia representada por un carnero, enfrentándose. ¿Qué nos dice la historia? Que fue Alejandro el Magno el que derrotó a los medos y a los persas, con las famosas falanges, con una estrategia
sobrenatural de Alejandro el Magno, que nadie le pudo impedir derrotar a los más grandes ejércitos de su tiempo. Y en el capítulo 8 se describe también con una exactitud de detalles, diciendo que cuando Alejandro el Magno muriera, todo está en el capítulo 8, su imperio se iba a dividir en 4 secciones geográficas, tal como la historia lo corrobora. Muere Alejandro el Magno a los 33 años y su imperio se divide en Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. En estas 4 secciones geográficas se divide el territorio de Alejandro el Magno. Observen ustedes, hermanos, que cuando venimos a la Biblia, venimos a la ciencia, a la genética, a la química, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la paleontología, a la genética, a todas las disciplinas científicas que hay, y la Biblia respalda y la historia respalda. No venimos a un libro como el de Carlos Darwin, El origen de las especies, que dice así: chance y, puede que, chale, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, pero cuando vienes a la Biblia, Dios ha dicho, y di esto y di aquello. Y la historia y la geografía, la antropología, la arqueología, ahora que fuimos a Israel, los guías judíos estaban sorprendidos cuando veníamos en los camiones de que pudiéramos nosotros los pastores tener tanto conocimiento de la arqueología de Israel. Y decíamos: ¿te acuerdas cuando se cumplió Nínive? ¿Y sabes lo que fue destruida y en qué año fue levantada Nínive? Corroborando que la Biblia tiene razón. Y se encontraron piedras del rey David, etcétera, etcétera. Y no hay para dónde echarse. Los mismos judíos dicen: estos cristianos saben más que nosotros en cuanto a arqueología, demostrando realmente la Biblia con sus evidencias que es la palabra de Dios. Se divide el reino de Alejandro el Magno en 4 secciones, y de una de estas 4 secciones, capítulo 8 de Daniel, se desprende que de una de estas 4 secciones el anticristo va a surgir. Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Y de acuerdo al libro de Daniel, el anticristo surgirá de la región geográfica de Siria. No de Metepec, ni de la avenida Cuauhtémoc. La Biblia es tan exacta. Ahora, estas 4 secciones pertenecieron al imperio griego: Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Alejandro las conquistó. Pero al mismo tiempo, el imperio romano, que conquistó al imperio griego, también conquistó el imperio romano más territorio. Que por ejemplo, Egipto fue el primer imperio que persiguió a los judíos. Luego siguieron los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Pero de todos los imperios de la historia, ninguno abarcó más territorio que el imperio romano, porque alcanzó casi hasta Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, entonces el anticristo, decían, pues va a salir de Europa, de Roma. Otros no, pues tiene que ser romano, etcétera, etcétera, olvidándose que el imperio romano cubrió también el Medio Oriente y cubrió también el norte de África. Y cuando ya escudriñamos profundamente la Biblia, descubrimos el origen del anticristo. Ahora, Siria en el Antiguo Testamento cubría el territorio de Irak, Babilonia antigua. Entonces, cuando se menciona en la Biblia Babilonia, no estaba dividido como actualmente. El Medio Oriente fue dividido desde 1923 a 1943, más o menos. Los ingleses
dividieron el Medio Oriente, cuando los ingleses en 1923 vencieron a los turcos, a los otomanos turcos que habían conquistado el Medio Oriente. Y acabó la Primera Guerra Mundial, los ingleses tomaron el control del Medio Oriente en 1923 y hasta 1945 los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se salieron del Medio Oriente y entonces le entregaron la tierra a Israel, a Jordania, a Líbano, a Egipto, a Siria y a Irak. Pero la repartieron los ingleses. Entonces, Siria y Irak actualmente ocupan en la Biblia la región de lo que se llama la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento los caldeos, Irak o Siria. Sinar, Irak o Siria. Te ubica inmediatamente en qué zona geográfica se encuentra y de qué está hablando la palabra de Dios. Hay muchas naciones, como Irán, por ejemplo, que Persia, ¿verdad? ¿Dónde estará Persia? Pero la Biblia, aunque no nos dice realmente los nombres que ocupan en el siglo XXI las naciones, la Biblia nos describe siempre la región geográfica. Y por la región geográfica sabemos a qué naciones se refiere la Biblia. ¿Me entienden? Más les vale. A mí me emociona esto, es maravillosa la palabra de Dios. Y pasamos al capítulo 11 y pasamos al capítulo 12, rápidamente vayamos al capítulo 11 y 12 de Daniel. Todo esto fue un resumen, busquen la primera, segunda y tercera conferencia, donde explico con muchos más detalles toda esta historia, esta serie que se llama El Tiempo del Fin, y es lo siguiente. Antes de pasar y terminar aquí con el capítulo 12, 11 y 12 de Daniel, les recuerdo lo siguiente. Pongan atención. La Biblia menciona dos tiempos del fin. Uno, el tiempo cuando la iglesia va a terminar. El tiempo del fin de la iglesia no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando digamos tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, el día del Señor vendrá, el día de Jehová, el tiempo de angustia, todos estos términos en el original hebreo se refieren sin excepción a Israel. Y cuando la Biblia habla del tiempo del fin de Israel, se refiere a los últimos 7 años de la tribulación. Entonces, estos 7 años finales de Israel se llaman en Daniel 9 la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años donde Dios termina con la iglesia. El fin de la iglesia acaba con el arrebatamiento. El momento en que la iglesia es sacada del mundo, adiós mundo cruel, ya no te veré, abuelita. Ya no veré a mi perro Fido, ya no veré a mis amigos. Cuando venga Cristo por nosotros, en ese momento terminó la época de la iglesia y la iglesia terminó fracasando. ¿En qué? En la evangelización. Porque dice Mateo 24, ¿será predicado este evangelio? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? No de la iglesia. Todo Mateo 24 es Israel. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Cristo le está hablando a los judíos. Entonces, somos sacados del mundo. La iglesia va a terminar en la apostasía, que lo estamos viviendo ya. La iglesia termina con la apostasía. Hay un remanente pequeñísimo en todas las iglesias, pequeñísimo de personas que realmente son cristianas, que Dios saca del mundo.
Y creo que la mitad de las iglesias cristianas en el mundo entero se van a quedar. Porque las iglesias están llenas de personas que nunca se han arrepentido, que aceptaron intelectualmente una ideología o el cristianismo, lo que sea, pero que siempre trataron igual a la esposa, a los padres, al esposo, a la gente, seguían transando, seguían robando, viendo pornografía, etcétera, etcétera. Y el domingo, aleluya, alabaré, alabaré. En fin, Dios saca a la iglesia y entonces tiene que voltearse otra vez a Israel, Romanos 9, 10 y 11, porque Dios no ha terminado con Israel. Y ahora Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos, no de Atizapán de Zaragoza, ni mexicanos, judíos étnicos, 12,000, para que esté claro, de cada tribu, que desciendan de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios levanta 144,000 judíos para que ellos terminen lo que la iglesia fracasó. Y ellos van a traer ese avivamiento mundial que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde ve Juan a una gran multitud de millones de personas en el cielo que salieron de la gran tribulación. Todos esos cristianos van a morir como mártires. Y finalmente, cuando Dios se lleve a los 144,000, antes de que acabe todo, manda Dios a 2 testigos. Apocalipsis 11, que tal vez sean Moisés y Elías, para dar el último testimonio a Israel. La bestia que sube del abismo los va a matar, van a resucitar en la ciudad de Jerusalén, y entonces vienen las copas finales. El sol comenzará a quemar literalmente a las personas, la capa de ozono desaparecerá, el reino del anticristo se convertirá en tinieblas, se juntarán las naciones en el valle del Megiddo, en el Armagedón, y vendrá Jesús con nosotros a establecer su reino milenial. Nada más una persona aplaude. Les digo que así está. Hermanos, emociónense, por el amor de Dios. Muchos están como nopales ahorita, sí. Bueno, y esa es la razón que en Daniel 12, versículo 1, relacionando este versículo con el capítulo 11, el 40 al 45 de Daniel 11, 40 al 45 registra las últimas guerras del anticristo, con el rey del sur, el rey del norte, va a derrocar Egipto, los va a seguir Libia y Etiopía, etcétera, etcétera. E inmediatamente en el capítulo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo, inmediatamente, si eres un estudiante de escatología o que perseveras en las escrituras, unes a qué tiempo está hablando el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el tiempo en que termina el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el anticristo llega a Jerusalén y establece sus cuarteles generales en Jerusalén. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está hablando el Espíritu Santo? En el tiempo final, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, entra y viola el templo judío, presenta la abominación desoladora que habló Daniel, y ahí dice Mateo 24:15, Cristo, huyan a los montes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si lo comparas con Apocalipsis 12, vi una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles se enfrascaron. ¿En qué tiempo es Daniel 12:8? En el tiempo que dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel asignado por Dios para defender a Israel. ¿Y por qué los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, grupos terroristas, guerra del 48, 56, del 65, del 73, y estamos en el siglo XXI, e Israel
permanece en su tierra simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando regresaran nadie los volvería a sacar. La sobrevivencia de Israel, con eso termino, la sobrevivencia de este pueblo es la prueba, la evidencia más grande que Dios existe. Y esta es la razón por la cual hay tanta desinformación. La gente habla por hablar sin conocer ni entender las Sagradas Escrituras. Preparémonos para encontrarnos con el Señor más rápido de lo que tú te imaginas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca en la historia las tinieblas habían sido tan densas en el mundo como en el siglo XXI. Nunca la gente había estado tan confundida. Políticos, economistas, filósofos, religiosos, como lo están actualmente en el siglo XXI. Nunca el mundo había llegado a una depravación moral. Nunca. Al grado que en este siglo las Naciones Unidas han decretado que se acepte la pedofilia en las naciones. No hay perversión más grande, no hay maldad más grande que ver ahora niños violados sin que nadie los defienda, por sometimiento a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivamos una vida irreprensible delante de Él. Tenemos los días contados. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo. Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Prepárate tú también para encontrarte con tu Dios. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por la televisión, les invitamos también a que en este momento tan crítico y tan importante le abras tu vida a Cristo y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.